Continuando la enseñanza, yendo al libro de Juan, capítulo 1, verso 25, dice la escritura, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba viendo no en lo visible, terrenal. Juan está viendo en lo espiritual. Juan se le estaba revelando a su vida personal. ¿Qué cosa? ¿Quién? La misma persona. ¿De quién? Del Cristo de la gloria. O sea, no estaba viendo a un hombre cualquiera. O sea, si la gente miraba para atrás para ver esa persona que Juan decía, quizás estaba viendo al hijo del carpintero o al hijo de María, porque supuestamente lo tenían como el hijo del carpintero, o un hombre común, pero Juan estaba viendo a quién, al Cordero de Dios. Estaba viendo la expresión del Cordero y él decía, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué quiero usar esta parte? Porque yendo a esta medida de construcción, Juan vio el templo y también vio cosas que el altar. O sea, mire el altar. Obviamente, entendiendo de que el Cordero de Dios tenía, o sea, el sacrificio del Cordero tenía que morir ¿dónde? En el altar del sacrificio. O sea, allí en el altar del sacrificio, que era el primer lugar cuando se entraba, cuando usted entraba al atrio, lo primero que se encontraba en el atrio era el altar del sacrificio. O sea, allí moría, en este caso, la ofrenda por el pecado, moría allí y debía, en este caso, se había de quemar y se cogía la sangre, y con esa sangre había que entrar con eso al lugar santo y continuamente al lugar santísimo. Ahora, cuando Juan estaba diciendo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan estaba diciendo, he aquí el Cordero que va a hacer ¿qué cosa? Inmolado. O sea, Israel podía conocer lo que Juan estaba diciendo, porque Israel tenía una cultura de sacrificio. Israel sabía de que una vez al año se cogía un cordero y se traía al altar del sacrificio y allí moría para expiación de los pecados de todo el pueblo. Ahora, cuando la gente miraba a Jesús, en ese momento estaba diciendo Juan, he aquí el que va a morir, he aquí el que va a ser inmolado, he aquí el que va a ser sacrificado, he aquí el que va a ser ¿qué cosa? Muerto por ustedes, en este caso. Ahora, esta expresión de la vida de la iglesia, y cuando leemos esta parte, cuando dice, mide el altar, obviamente ya Cristo fue inmolado, ¿sí o no? Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya el Cordero murió en la cruz del Calvario, pero obviamente ahora hay una palabra hermosa en esta parte de lo que Jesús enseñaba, que es lo que quiero explicarles a ustedes. Ahora, en esta parte, en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15, dice la escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mi cordero, dice Juan 21:15. Ahora, yo quiero hacer un paralelo que luego quiero enseñarte en esta noche, en esta construcción eterna de lo que estamos construyendo en la vida de la iglesia. O sea, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, y ahora Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apaciéntame, ¿qué? Mi cordero, mis corderos. Mis corderos. Ahora, él, el Cordero de Dios, y nosotros, ¿qué cosa? Los corderos de Dios. Quiero suave para que puedas entender lo que te quiero enseñar, porque obviamente a esto de lo que venimos enseñando en la iglesia, que nosotros estamos crucificados juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, Cristo muere en la cruz como Cordero de Dios y todos los corderos de Dios, ¿qué cosa? Mueren juntamente con Él. Ahí está un paralelo de enseñanza. Él no le dijo a Pedro, apacienta
esta gente que cree en mí, apacienta a este pueblo de Israel, apacienta al pueblo de Israel, digo, apacienta de cosas, mi cordero, aquellos que han de morir, ¿con quién? Juntamente conmigo. Yo como el cordero de Dios y ellos como mis corderos que también van a morir juntamente conmigo. Es por eso que en una parte de la escritura Jesús le decía también, dice, ciertamente de la misma copa que yo bebo, vosotros beberéis. Porque él estaba hablando de la muerte, de su muerte. Jesús hablaba de la muerte de él, en este caso, y del bautismo también decía. Jesús en la parte decía, cuán anhelo ser bautizado, ¿verdad? De esta manera, y habla de su muerte en este caso. Y también él dijo, Jesús dijo, ciertamente con el bautismo que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados, y de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis. Y entonces él decía acá, apacienta de cosas que mi cordero. Yo como cordero que voy a morir por los pecados del mundo, pero estos corderos que también van a morir juntamente conmigo, o sea, van a beber de mi copa y van a cosas que ser bautizados, o sea, van a morir de la misma forma que voy a morir, muero yo. Es por eso que este evangelio no consiste en anunciar a la gente una vida terrenal, sino consiste en anunciar a la gente la muerte de la vieja naturaleza, del hombre terrenal, para que exprese la vida de quién, del Hijo de Dios en la vida de la persona. O sea, no consiste en la vida del hombre viejo, sino consiste cosa que en la muerte de la vieja naturaleza. Para que usted sea un cordero de Dios, voy a explicar esto. No hay manera que alguien se llame cordero de Dios o se diga ser cordero de Dios si no muere juntamente con Cristo. Porque ahí es donde viene el término que quiero enseñar. Para ser un cordero de Dios tienes que morir, ¿qué cosa? Juntamente con Cristo. Si tú no mueres juntamente con Cristo, entonces tú no eres un cordero de Dios. O sea, tú puedes ser alguien que cree en Dios, pero un cordero de Dios es aquel que está identificado ¿con quién? Con Cristo. Es por eso que cuando se decía a Juan, con esta vara que te voy a entregar para que midas, va a medir la iglesia, la conclusión, pero va a medir de cosas que el altar. Vas a medir el altar. Vas a medir porque como mismo yo morí en un altar, en el altar del sacrificio, también hay una medida de aquellos que tienen que morir conmigo, de aquellos que se identifican juntamente conmigo. Y vamos a una parte escritural y a su nombre. De esto hablamos del altar del sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué está diciendo ahora el libro Romanos? Que tenemos que presentar nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué está diciéndote ahora? Tienes que ser sacrificado juntamente con Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Ofreció su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto. Ahora, ¿qué está diciéndole Pablo a la iglesia en Roma? ¿Qué está diciéndole? Como mismo aquel que presentó su cuerpo santo, agradable y perfecto, ahora está diciendo en esta parte de Romanos capítulo 10, verso 1, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, diga los corderos. Ahí están los corderos de Dios. O sea, ¿cómo usted se ve? ¿Como un creyente o como un cordero de Dios? Porque Él era el cordero de Dios, pero nosotros que somos, diga, los corderos de Dios. Que presentamos ahora nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como también lo ofreció Él, en este caso, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, cuando habla de culto, ahí se refiere al altar. O sea, la demanda de un culto espiritual de la iglesia, como culto racional, es presentarte como sacrificio vivo, como alguien que está muriendo o que ha muerto de cosas juntamente con Él, muerto a la carne, mas vivificado de cosas en el espíritu.
Ahí viene el sentido de este evangelio. Por eso es que, ¿qué cosa estamos hablando de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Identificar a la gente que va llegando como iglesia, que dicen que creen en Dios, que aman a Dios, identificarlos como ¿qué? Como corderos de Dios. Alguien que tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ahí es donde viene la resbaladera, ¿no? Donde mucha gente resbalan y retrocede y se van. Porque la gente piensa que lo que venían era resolver su problema. Que venían, digamos, a resolver un problema social. Pero como usted le dice que la vida en Cristo consiste en que te seas identificado como cordero para que mueras y presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces la gente dice, espérate, yo pensaba que yo venía a recibir. Resulta que ahora lo que tengo que es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Porque el cuerpo, por amor al cuerpo carnal y terrenal, vienen todos los egoísmos, las disensiones, todos los pecados, el egoísmo. Por eso es que es importante en esta medida eterna, o sea, que es una medida eterna, debe ser supervisada, que este altar que estamos construyendo, ¿verdad? Tengamos que ver a aquellos que están muriendo juntamente con Cristo. Por eso que Pablo decía en una carta, pasa que la cita se dice muy rica, ¿no? Muy fácil. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estaba diciendo, Pablo estaba presentando cosas de su cuerpo, su vida en sacrificio vivo. Estaba presentando, dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. Ahí está el punto. Con Cristo, decía Pablo, y estoy juntamente crucificado. Él, como el Cordero de Dios, dijo, y yo uno de sus corderos también. Está diciendo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Identificar dentro de la iglesia quienes como corderos están juntamente crucificados con Él. Por eso que esta parte que le decía el Señor a Pedro, apacienta, ¿qué cosa? Mi cordero. No estaba diciendo apacienta a los carnales. No estaba diciendo apacienta a gente rebelde. No estaba diciendo apacienta, no, apacienta a gente que va a morir conmigo. Gente que están identificadas conmigo. Estaba diciendo Pedro. Sí, está hablando de la iglesia. Pedro pastoreando la iglesia, cuidando la iglesia. Como que con un sacerdote, haciendo bien el sacerdocio, pero también enseñándole a la iglesia cuál es la medida del sacrificio de ese altar. Por eso es que cuando Juan se le entrega esta medida, dice, mide el templo y mide qué, y mide el altar, mide los que mueren con él, mide los que están realmente dispuestos a morir juntamente con Cristo. Como Cristo fue al altar de sacrificio para morir por pecado, mira a ver quién van también al sacrificio para morir al pecado en su vida. Porque una vez que están muertos al pecado, entonces están listos ¿para qué? Para vida. Y es la realidad de esta, una de las enseñanzas que quiero compartir con ustedes en este caso. Ahora, Colosenses 3.1, dice Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí está el punto. O sea, ya como cordero, moriste con Él. Entonces ya tú mueres y al tú morir, entonces ¿qué cosas tú haces? Tú resucitaste. ¿Qué cosa es el bautismo en agua? Por eso es que el bautismo en agua es una expresión de confesión de fe para los corderos, para aquellos que se identifican en su muerte, en la muerte. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, el bautismo es un símbolo ¿de qué? De la cruz. O sea, es una expresión de aquellos que como corderos de Dios aceptan el pacto eterno. El bautismo es la presentación ¿de qué? Del nuevo pacto. En la muerte ¿de quién? Del Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Cuando el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario, está expresando ¿qué cosa? El nuevo pacto. Recordemos una cita donde dice que mientras que es necesario para que el nuevo pacto, para que un nuevo testamento tenga vigencia, tiene que morir ¿qué cosa? ¿Qué? El testador. Mira, el testador está vivo, ¿qué cosa? El testamento cosa no tiene validez. Ahora, para que este nuevo pacto, para que este nuevo testamento tenga validez, tiene que morir, ¿qué cosa? Tenemos que el testador.
pero también este testamento tiene validez para los corderos. Este testamento es para aquellos que mueren juntamente con él. Es lo que está enseñando. Por eso es que el bautismo en agua es un símbolo de aceptar el nuevo pacto, de aceptar la sangre del Hijo, de confesar al Hijo que como tu Señor, como tu Salvador, y no verlo como mojarse en agua. Mucha gente lo ve como mojarse. No puede ser mojarse en agua. Tiene que trascender a una expresión del pacto eterno, porque a través del bautismo estamos anunciando la muerte del Señor, pero también estamos anunciando cosas que nuestra propia muerte como cordero. O sea, aceptamos la muerte del Señor y también confesamos cosas que nuestra propia muerte, expresando, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en este caso, que es nuestro culto racional. Y este culto obviamente no es para con los hombres, este es un culto, digamos, para mi Dios, para mi Dios. Recordemos que nosotros somos sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, función no para los hombres, sino sacerdote para Dios su Padre. Ahora, vamos a una cita. ¿Cómo es que los corderos pueden ver las cosas de arriba? ¿Cómo es que alguien, cuando dice, si puedes haber muerto, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba? Obviamente, alguien resucita cuando ¿qué? Cuando muere. No hay resurrección, si primero no hay cosa que, no hay muerte. Entonces, si nosotros hemos resucitado juntamente con Él, es porque ya hemos muerto juntamente con Él. Y si hemos muerto juntamente con Él, ya hemos resucitado juntamente con Él. Recordemos que esto es una cita que Pablo le estaba diciendo a quién, a los colosenses, gente que todavía estaban aquí en la tierra sentados, que estaban todavía en la tierra, pero qué cosa que había, qué cosa ya muertos y qué, y resucitados. Gente que ya habían presentado sus cuerpos en sacrificio vivo y que ahora vivían para Dios. Y entonces, si ustedes han muerto juntamente con Cristo, entonces están aptos para ver las cosas de arriba. Entonces, ¿dónde está Cristo sentado? Viendo las cosas de arriba, era lo que estaba viendo Juan. ¿Cómo Juan? ¿Por qué Juan podía ver tantas visiones en Apocalipsis? ¿Por qué Juan vio todo ese escenario en Apocalipsis? ¿Por qué Juan veía expresiones eternas en Apocalipsis? Porque Juan había muerto también. ¿Con quién? Con Cristo. Recordemos que Juan estaba en la isla de Patmos, preso, por esta revelación. ¿Por causa de qué? ¿Por ladrón? ¿Por sinvergüenza? ¿Por qué? Por causa de Cristo. Por causa del Evangelio estaba preso. O sea, había muerto a su viejo hombre. Había negado su vieja naturaleza para confesar al Rey de su gloria. Y por confesar a Cristo en su gloria, había muerto juntamente con Cristo, y es por la causa que alguien que había muerto juntamente con Dios ahora podía ver ¿qué cosa? Las cosas de arriba. Ahora Juan estaba viendo las cosas de arriba. ¿Pero por qué estaba viendo lo de arriba? Porque él había muerto ¿qué? A lo de abajo. Él había muerto ¿qué? A su egoísmo, a su vieja naturaleza, para ver las cosas de arriba. Una medida celestial, ahí lo retienen por ahí para ahorita compartirlo. Pero es importante que podamos visualizarlo, que podamos entenderlo, para la manera que lo entendemos, podamos hablarlo. Y esta es la parte importante que enseñaba Colosenses 3:1. Ahora, Apocalipsis capítulo 8, versos 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, de eso hablábamos la semana pasada, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso en las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué estábamos hablando acá? Y decíamos la clase pasada que esto que estaba ocurriendo, que veíamos un ángel, esto era una función como sacerdotal, entendiendo que los que traían debían, quemar el incienso, levantar, velar por el incienso, eran funciones sacerdotales. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Un ángel oficiando, en este caso, una función sacerdotal. Y vamos a ver ahora, nosotros como iglesia, ¿qué decimos entonces? Que también como sacerdotes tenemos que comprender que esta es una expresión de responsabilidad de la iglesia, en este caso,
de que tenemos que hacerlo, y que basado en este sacerdocio correcto que se escogía para añadir incienso, que la palabra añadir incienso, digo, es añadir oraciones, como digamos diciendo, el incienso son las oraciones de los santos. Una de las funciones de los sacerdotes hoy en día es sumar. ¿Qué cosa es? Sumar oraciones, aumentar oraciones, llamar a la iglesia a orar, intensificar oraciones, porque todas estas oraciones quemarán como incienso y Dios la tomará ¿para qué? Para traer juicio, como decíamos aquí, al mundo. Recordemos que una expresión de Apocalipsis muestra cómo este incienso se iba a coger y se iba a derramar sobre las naciones, sobre los pueblos, para traer juicio sobre los pueblos. Entendiendo que hoy en día tus oraciones, que la ves sencillas, tus oraciones que la ves a veces insignificantes, tus oraciones que muchas veces la ves un poco aburridas en tu casa, esas oraciones están siendo echando donde en un incensario. O sea, no están sueltas. Amada, tus oraciones no quedaron en el aire. Tus oraciones donde se depositan en un incensario, donde en el cielo están reservados todo ese incienso. Y esa oración subió y quedó reservada en ese incensario, porque esa oración será una de las cosas que Dios cogerá para traer ¿qué cosa? Juicio a las naciones. Porque ahí es donde sale la expresión de este verdadero sacerdocio de la iglesia, que la iglesia no entiende la importancia de lo que estamos haciendo en la tierra. La iglesia no comprende realmente la efectividad de este ámbito espiritual para los días presentes. Ahora, bien, damos gracias a Dios y contentos. Cerramos esta cláusula por factor de tiempo y damos tiempo también a otra cláusula. Un fuerte abrazo.